hermanos, una vez más reunidos en la casa de Dios para adorar, y un gusto estar con todos ustedes para compartir la palabra de Dios. Vamos a seguir con la vida de los jueces. Vimos los primeros dos jueces, Otoniel y Ahod, y ahora nos toca el tercer juez, Samgar. Pero primero vamos a orar. Nuestro Señor, Dios y Padre Celestial, aquí estamos, venimos delante de ti, buscando tu instrucción, tu asistencia. Ruego que tú me estés guiando, Señor, para que esta instrucción sea de provecho. Me pongo en tus manos, úsame como instrumento y estés abriendo los corazones y los oídos de mis hermanos, Señor, para que este mensaje les sea de provecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Jueces capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todo aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo delante de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risraín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risraín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel. Y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risraín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risraín. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído.
Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla, y entonces alargó a Od su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió a Od al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, y los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Od escapó, y pasando de los ídolos, se puso a salvo en Seirá. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Y él iba delante de ellos. Entonces les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados de Jordán a Moab, y no dejaron pasar ninguno. En aquel tiempo mataron los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día, bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y aquí tenemos la historia de los 3 primeros jueces. Y lo primero que nos llama la atención sobre la historia de Samgar es lo corta que es. Acabamos de leer las vidas de 2 jueces. Y solo un versículo está destinado a Samgar. Tuvimos primero la historia de Otoniel, que si recuerdan, fue él fue el sobrino de Caleb. Y luego vimos la historia de Ahod, que usó astucia y oportunidad para engañar al rey de Moab y liberar a su pueblo. Dejar a los moabitas sin líder y luego atacarlos con su ejército. Pero de Samgar no sabemos mucho. Tenemos sí algunas cosas que ver, empezando por su nombre. Como vimos ya en los capítulos anteriores, los nombres son importantes, nos dicen muchas cosas. Hoy en día, con los registros civiles y las cédulas, estamos acostumbrados a tener un solo nombre durante toda nuestra vida. Quizás nuestros amigos y familiares nos tengan algún apodo que usan ellos, pero todos por lo general vivimos nuestras vidas con un solo nombre. Cuesta plata ir al registro civil y cambiarse el nombre. Pero en aquellos entonces los nombres eran tanto profecías como promesas, como expectativas que los padres y las personas que rodeaban a uno tenían de uno. Y dar nombres o cambiarse el nombre era muy común. Primero los padres le ponían al hijo un nombre en función de las circunstancias en las que había nacido o de las expectativas que tenían de él. Como vimos cuando el ángel anuncia a María que su hijo sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
y nosotros le conocemos como Jesús, que es el nombre que adoptó, supongo yo, mientras estaba en su ministerio y con el que lo llegaron a conocer sus discípulos. Asimismo, también es común que los historiadores pusieran nombres a las personas y a veces les cambiaban los nombres y los llamaban por apodos, tal vez para diferenciarlos de otros personajes con nombres parecidos o para recalcar qué es lo que habían hecho. Por ejemplo, vimos en el capítulo anterior que Cenaz, el papá de Otoniel, su nombre significa lamentación y no nos dicen nada de él. Se nos hace más hincapié en el hecho de que Otoniel era sobrino de Caleb y podemos asumir de eso que Caleb fue una figura mucho más importante y una mayor influencia en la vida de su hijo, de su sobrino, que su propio padre. Bueno, ahora vamos a ver lo que hizo Samgar, lo que nos enseña el nombre de Samgar. Samgar, su nombre significa extranjero. Esto podría ser una referencia a que nació durante el cautiverio, durante el gobierno Moab, cuando los israelitas eran extranjeros en su propia tierra. O quizás es una referencia a que no era judío de nacimiento, y porque dudo que los padres le hubieran puesto a su hijo extranjero, en ese caso. Podría bien haber sido un apodo y el nombre con el que se dio a conocer, o con el que se convirtió al judaísmo, no lo sabemos. Pero lo cierto es que su nombre aquí parece decir que era extranjero y su padre es Anat, cuyo nombre significa pobreza, pero también canto y contestación. Y yo asumiría aquí, basado en esto, que la familia de Samgar tampoco fue muy importante. No eran de los ricos o de la nobleza, y aunque llegó a ser juez, él vino de la nada. Tal vez empezó incluso como un extranjero. Pero aún así él llegó a ser juez, y esto nos recuerda una de las primeras lecciones que tenemos que aprender cuando somos cristianos. Y una de las más importantes de recordar es que Dios escoge lo insignificante, lo necio y lo vil del mundo para confundir a los sabios. Y Primera de Corintios 1, capítulo 1, versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 28 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ciertamente, la Biblia siempre nos habla de los pobres y los miserables, y nos dice que ellos son bienaventurados, son afortunados.
Los ricos usualmente tienen mucho que dejar ir, mucho que perder. Pero el pobre y el desesperado siempre está más abierto a venir a la palabra de Dios. Y no es que la gente acomodada o la gente importante no se haya vuelto a Dios y haya hecho grandes cosas. Reyes sirvieron a Dios y de algunos se dice que fueron buenos y que hicieron conforme al corazón de Dios. Aunque hubieron también muchos reyes malos que adoraron a los ídolos. Pero también recordemos que el que está más desesperado, el que está en más necesidad de que lo perdonen, es también el que más grande amor va a sentir por Dios. Entonces no tenemos que avergonzarnos nunca de nuestra condición, por humilde que sea. Porque no hay limitaciones para Dios, que a veces puede incluso usarte mejor cuando no tienes ninguna atadura previa, nada que perder. Entonces todo lo que tienes es a Dios. Muchas veces eres un mejor siervo de Dios. Pero también es la cosa que queremos recordar es que no hay limitaciones para que Dios te use, ni porque tengas poca educación, ni porque seas débil, ni porque te falte la salud, o porque te falten los años. No importa en qué situación hemos conocido a Dios, todos podemos servirle. El Señor Jesús mismo nació en un pesebre, en un establo. Y él mismo dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza, porque en los días de su ministerio él andaba de aquí para allá, comía donde lo invitaban y dormía donde le daban hospedaje. Y no nos dice mucho de ello, pero tendremos que asumir que si en alguna ciudad o pueblo nadie lo quería recibir, entonces no tenían dónde quedarse. Segunda de Corintios, el siguiente libro, Segunda de Corintios, capítulo 12, nos recalca en el versículo 9, dice Pablo del Señor, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios fabrica a jueces de entre los hogares pobres por medio de su fe. Y para Dios, los gigantes, los grandes héroes que muchas veces salieron de hogares pobres. Recuerden también que Samgar, extranjero. Nosotros también tenemos nuestra propia condición de extranjeros. La Biblia nos recuerda varias veces que somos extranjeros en este mundo. Amén. Y nos habla de muchos que fueron extranjeros también, como ejemplo a seguir, por ejemplo, Hechos, capítulo 7, versículo 9.
Hechos capítulo 7, versículo 9, dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y en Primera de Pedro, casi al final de la Biblia, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernantes, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esta es nuestra condición de extranjeros. Vivimos en el mundo, bajo las leyes del mundo, bajo los gobiernos de este mundo, pero nosotros somos siervos del Dios viviente, nosotros somos de la patria celestial y seguimos las costumbres y tradiciones de Dios. No nos contaminamos, buscando no contaminarnos con las cosas de este mundo. Que el Señor nos enseña a andar apartados del mundo, pero lo que tenemos que recordar es que en todo tenemos que someternos, en la medida de lo posible, a las instituciones humanas. No somos anarquistas, no somos rebeldes para derrocar el sistema e instaurarlo, porque Jesucristo mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Si él hubiera querido, él hubiera podido mandar a sus discípulos que hicieran la guerra y que lo protegieran y lo salvaran de Pilatos, pero él no, él vino a pelear una batalla diferente. Efesios 2:3 nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues ahora que hemos sido adoptados en la verdadera, entre los salvos, tenemos que vivir como salvos. Tal vez el nombre de Samgar hacía referencia a que él era un extranjero viviendo bajo las leyes del rey Moab, pero siguiendo las leyes de Dios. O tal vez es una referencia que era un extranjero que se convirtió a Israel porque vio las leyes de Dios y su pueblo como más provechosas. Pero este hombre llegó a ser juez y es recordado por una gran proeza. Volvemos a los jueces. Jueces 3:31 dice: después de él fue Samgar, hijo de Anac,
el cual mató 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y comparado con lo que hizo Ahod, lo que Samgar hizo fue más bien poco. Es más, si leemos el capítulo 30, dice: y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Y el versículo 1 del capítulo 4 dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los hijos de Jehová. No dice la muerte de Samgar, nos dice la muerte de Ahod. Bien, es casi como si el versículo no estuviera ahí. Samgar no es más que una nota al pie en la historia de Ahod. Pero Dios notó lo poco que él hizo. Y por el poco tiempo que estuvo, que ni siquiera sabemos cuánto fue, le dio la potestad de ser juez en Israel. Dios es el que nota las cosas pequeñas que hacemos. En Lucas, el Evangelio de Lucas dice en capítulo 19. Capítulo 19, versículo 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Dios mira la fidelidad en lo poco. Cuando poco tenemos que dar, cuando poco tenemos que podemos hacer, Dios mira que también lo hacemos. Tal vez algunos pensemos que nuestro ministerio en la iglesia no es importante. A veces lo único que podemos hacer es sentarnos en la banca y orar con nuestros hermanos, pero el ministerio de la oración mantiene vivas las iglesias. Amén. A veces el único testimonio que podemos dar es vivir toda una vida apegándonos a Dios y obedeciendo sus mandamientos, y nunca llegamos a ser nada más que eso, un buen cristiano, pero este puede ser un buen testimonio y uno poderoso para muchos. Amén. Y la iglesia también tiene necesidad de los que llevan a cabo las tareas mundanas. Los que barren, los que ordenan, los que limpian y reparten, los que tienen un poco que les sobra en casa y traen para compartir. No parecen grandes obras espirituales como ser pastor o ser misionero o ser maestro, pero alguien tiene que hacer esas tareas. Por eso mismo Moisés instauró el oficio de juez, para que juzgaran el pueblo en lo poco, para que él pudiera ocuparse de lo grande y de dirigir al pueblo y de instruirles en las leyes de Dios. Por eso también en los días de los apóstoles, cuando instauraron los diáconos para que se encargaran de repartir las ofrendas entre el pueblo, para ayudar con la comida y repartir a unos y a otros, porque nuestro trabajo es enseñar, decían los apóstoles, nuestro trabajo es instruir y reprender, elijan personas de bien para que se ocupen de las tareas mundanas y no nos distraigan de esto. Lo poco que hizo, digamos, tampoco fue algo de ignorar, nos dice que mató a 600 filisteos con una quijada de bueyes. No nos dice si fue en una sola batalla o en qué manera lo hizo. Y para los que no lo saben, una quijada de bueyes es básicamente un palo largo con un clavo en la punta.
que usas cuando que usa el conductor para darle en la cola al buey para arrearlo y que empiece a tirar de la carreta o del arado. Pero solo con eso vemos que eso es todo lo que tenía como a modo de arma, de instrumento. Sin embargo, con la gracia de Dios eso le bastó. Y se enfrentó a 600 hombres de entre sus enemigos. Y los derrotó a todos. Quizás no tengas mucha ayuda. Quizás estés en una situación donde te enfrentes donde el enemigo te supera, estás rodeado. Algunos de nosotros vivimos en hogares donde nuestros padres, sobre todo entre nuestros jóvenes, tenemos muchos padres que no son creyentes o no siguen la voluntad de Dios. Matrimonios donde un esposo o una esposa es infiel, ya sea al matrimonio mismo o a Dios. Escuelas donde la moral de Dios no es importante, algo que vemos cada día más en estos tiempos. Las escuelas buscan ser cada vez más y más seculares, no se puede ni siquiera mencionar el nombre de Dios muchas veces, porque podrías ofender a alguien. A veces hay gente que en toda su vida no han tenido a alguien que les sirva de buen ejemplo. Pero si uno de verdad quiere servir a Dios, Dios promete que en el poder, en su fuerza, tenemos más que suficiente para vencer. Ese aguijada de bueyes le valió de mucho a Sangar, pero no era la aguijada la que le dio la victoria. No fue la piedra que le dio la victoria a David. Es que de su lado tenían a Dios, y si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de la fe no debe ser subestimado. Tampoco. En nuestros momentos de aflicción, en nuestros momentos de duda, en nuestros momentos de pena y sufrimiento, nuestra fe y el amor de Dios pueden ser todo el consuelo que nos llegue. Y a veces puede ser lo único que recibamos, y a mucha gente les basta. Es muy importante estar en comunidad, tener hermanos que nos alienten y nos soporten. Y doy gracias a Dios todos los días por ello, que los tengo a ustedes. Tengo a mi madre. Pero a veces hay gente que pelea la batalla sola porque conoció y oro por ellos. Porque a veces hay gente en India, en países árabes, que no tiene nadie que le predique el Evangelio, pero el Evangelio está en todas partes y conocen a Dios en soledad. Y aún así, aunque les puede costar la vida, ellos ven y juzgan y creen y se convierten a Dios y no se arrepienten.
Es una carga muy dura. Y ruego porque alguien los encuentre y les dé consejo y les enseñe los caminos del Señor. Pero gloria a ellos que aún en el solitario logran encontrar al Señor. Mientras seamos fiel con lo poco que tengamos, Dios nos recompensará, aunque no podamos hacer mucho, aunque en nuestra vida podamos llevarle la palabra tal vez solo a una persona. Dios mira lo poco que hacemos y Él nos recompensa. El tiempo en el que vivió no era fácil. Israel estaba ocupado por una potencia extranjera, con sus propios dioses, con leyes diferentes. El libro de Jueces, y esto lo menciona la jueza Débora más adelante, en el capítulo 5, versículo 6, durante su cántico dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Que andaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por caminos torcidos. La gente se desviaba del camino, y Débora no está hablando de las carreteras y los caminos de tierra. Estaba hablando de los caminos y las calles de Dios. Samgar se mantuvo fiel en una época donde mantenerse fiel a Dios y a sus mandamientos era la excepción. Donde uno, porque así podría ser más hasta recompensado por apartarse de los caminos de Dios y de adorar los dioses del rey extranjero. Nos dice, y continúa en el versículo 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído, hasta que yo me levanté. Débora nos habla de una época en que había una anarquía, al menos una anarquía espiritual. La gente hacía lo que bien le parecía, no lo que bien le parecía a Dios. No había lealtad a Dios ni fidelidad entre el pueblo de Dios. Y hoy en día vivimos en una época donde cada vez más el mundo nos recompensa por seguir nuestra propia corriente, por hacer lo que queramos. Hoy en día el individualismo es considerado la mayor virtud y el ideal a aspirar. Ver por uno mismo, hacer lo que te sienta bien. Tenemos que guardarnos, tenemos que ser fuertes, tenemos que permanecer aferrados al Señor. Si decimos que le amamos, si decimos que somos siervos suyos, entonces tenemos que ir en pos de los caminos de Dios, aunque el mundo nos diga lo contrario. Sabemos que, y como decía la otra vez, sabemos que vamos a salir adelante porque no es la primera vez que pasa esto. Los apóstoles mismos ya nos decían en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, dice, Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice:
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de las que me ha librado el Señor. Pablo le habla a Timoteo, advirtiendo de los días malos que se vienen. Y como Timoteo tiene conciencia de que servir al Señor no es fácil, porque él siguió a Pablo. Y él fue testigo de su fe, de su doctrina, de su conducta, de su propósito, de su fe, de su longanimidad, amor, paciencia, pero también fue testigo de sus persecuciones, padecimientos, como en Antioquía, Iconio, en Listra. Pero también fue testigo de cómo de esas persecuciones se libró en el poder del Señor. Amén. Samgar salió delante contra 600, armado solo con una vara con un clavo en la punta, en el poder del Señor. Y por último, el versículo 31 de Jueces 3 termina diciendo: la última oración es: y él también salvó a Israel. No fue un gran juez, no hay mucho que tengamos de él, pero sabemos una cosa: Samgar cumplió el propósito que Dios le había dado. Dios tenía el propósito de que Samgar librara al pueblo del enemigo. Dios tiene el propósito de que nosotros seamos líderes, seamos padres, seamos maestros, seamos diáconos, ujieres, predicadores, madres. Nuestro deber, cualquiera sea nuestra posición dentro de la iglesia, es librar al pueblo del enemigo. Mateo 28, 19, la gran comisión que nos dejó el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Si tienen un padre o una familia que los ayude y los apoye, denle gracias a Dios. Por tener
predicadores y pastores que nos han traído la palabra, quien sea que nos haya enseñado a conocer a Cristo, démosle gracias a Dios. Y recuerden que Jesucristo está con nosotros hasta el fin de los días. Dice, como él mismo dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar velando por nosotros, cualquiera sea la adversidad a la que nos enfrentemos, no la enfrentamos solos. Tenemos a Cristo y su poder para hacernos respaldo. Y así sea, y por poco que sea lo que podamos hacer, Dios lo tiene en cuenta. Dios no nos va a juzgar por lo mucho que nunca pudimos hacer, sino por lo poco que Él nos dio para hacer, cómo lo hicimos. Dios no nos va a juzgar por cuántas personas se conviertan en China, si nosotros estamos acá. Pero sí nos va a juzgar por cuántas personas dejamos pasar. Y nos va a recompensar por todas las veces en que presentamos la palabra de Dios, en que tratamos de traer al perdido a los pies de Cristo, por cómo nos desempeñamos en la iglesia, en las comisiones que nos han sido dadas, en cómo nos desenvolvemos como hijos, ya sea que nuestros padres sean creyentes o no. Vamos a orar.